Auditorio de Vida Nueva para el Mundo. Seguimos siendo iglesia, esta es su casa, nuestra casa. Le agradecemos mucho a nuestro Dios santo y vivo que tengamos la oportunidad de podernos juntar, aunque sea por este medio cibernético. Y bueno, le recomiendo que usted vaya por su Biblia, que la tenga a la mano, así como sus apuntes, su carpeta o sus hojas para seguir haciendo las anotaciones. Y vamos a continuar con nuestro estudio de salvación, no sin antes, por supuesto, poner en manos de Dios este tiempo en el que seguro, Dios va a hablar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, para seguir comprobando su voluntad que es santa, agradable y perfecta. Voy a leer el Salmo 117, es un salmo muy pequeñito y que habla en relación a la alabanza por la misericordia de nuestro Dios. Dice el Salmo 117, alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te damos gracias porque en este día que tú has creado, nos llena de gozo el poderte decir papá, el poder ver los milagros sobrenaturales que hay en nuestras vidas, los tesoros celestiales que describes en tu palabra que es santa. Gracias, Papito Santo, porque en este día no solamente tú lo has hecho para que tú seas glorificado, sino que este tiempo tan hermoso nos permites que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Gracias porque también tu Espíritu Santo que vive dentro de nosotros se ensancha en medida que nosotros mortificamos nuestra carne. Gracias, Señor, porque de la misma manera en este día presentamos delante de ti, creyendo firmemente que inclinas tu oído a nuestra oración, todas nuestras necesidades, nuestras peticiones. Presentamos, Señor, a las personas que han padecido que la falta de un familiar en esta situación, en esta enfermedad a nivel mundial. Creemos que tu Espíritu Santo les consuela, anima, fortalece, y creemos, Señor, que las personas que tú has llamado a tu presencia, que son tus hijos, están gozándose, deleitándose en tu bendita presencia. Señor, quienes están en los hospitales, en las cárceles, los presentamos también. Quien no conoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios, creemos que utilizas estos medios para que se conozca a Jesucristo como Señor, como Salvador y Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo reprendes en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerde que el estudio es de la salvación. En esta sección que habíamos comentado en algún momento, que van a ser algunas clases, 4 o 5, está el de la seguridad de la salvación. Hoy vamos a ver el tema titulado La perseverancia de los santos. 2 clases anteriores leímos 3 de los apartados de los que se conocen como la Confesión de Fe de Westminster. Y pues estudiamos su origen, su desarrollo, cómo durante 5 años grandes hombres de Dios, el Espíritu Santo les mostró a estos santos específicamente la seguridad de la salvación. Y recapitulando esta confesión, vamos a ahondar un poco más. Hay 3 secciones o declaraciones breves y no ambiguas. Voy a leerlas a continuación. Comienza la cita. Los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Segundo apartado. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito e intercesión del Señor Jesucristo, de la permanencia del Espíritu y de la simiente de Dios dentro de ellos, de la naturaleza del pacto de gracia y de todo lo cual surge también
la certeza e infalibilidad de la perseverancia. Artículo 3. Sin embargo, mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que aún queda en ellos y el olvido de los medios de la preservación, puede ser que los santos caigan en pecados graves y puede ser que por un tiempo continúen en ellos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan al Espíritu Santo. Pueden llegar a ser, en alguna medida, privados de sus gracias y privilegios. Sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias pueden herirse. Pueden herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre ellos mismos. Fin de la cita. En otras palabras, que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia, es decir, total ni finalmente. 2. Que sin duda se perseverará. 3. Que esta certeza no es por nada que se origine en ellos, sino solo en Dios. Es decir, hablamos del decreto de elección, los méritos, la intercesión de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros, quienes nos hace capaces de perseverar, y además las provisiones del pacto eterno. 4. La certeza, que esta certeza de ninguna forma niega que los creyentes, estos creyentes verdaderos, pueden caer en pecados penosos durante algún tiempo. 5. Que en las ocasiones de tales deslices pueden deberse a, escuchemos con atención lo que también esta declaración dice, las tentaciones del mundo, las seducciones de Satanás, la corrupción restante de su propia naturaleza y el descuido de los medios de gracia. Ahora, estos efectos de tales lapsos pueden, por supuesto, desagradar y afligir a Dios, privarlos de alguna medida de la gracia y la consolación de Dios, endurecer los corazones, lastimar a sus propias conciencias, incurrir en juicios temporales y causar que otros tropiecen. Cuando una persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo, eso nosotros lo estudiamos en Juan capítulo 3, y que realmente se ha convertido a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, pregunta, ¿es posible que nuevamente regrese a ser hijo de la ira y de la destrucción eterna? Pregunta. La respuesta, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y vamos a ver Juan capítulo 3, es no, absolutamente no, no es posible. Yo le invito a que usted anote en su hoja, en sus anotaciones, en sus apuntes, Juan capítulo 3, versículo 36, y seguido de Juan capítulo 3, verso 36, vamos a leer Juan capítulo 5, verso 24. Con mucho gusto le repito, primero Juan capítulo 3, verso 36, seguido de esto Juan capítulo 5, verso 24. Dice en Juan capítulo 3, versículo 36, es el último versículo de hecho de este capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice la Biblia?, está sobre él. Juan presenta en este versículo dos alternativas: la fe genuina y la desobediencia desafiante. Esto es impresionante. Y la amenaza de un juicio inminente. Él ofreció una invitación al depositar la fe en el Hijo de Dios y expresó con claridad la consecuencia inevitable a negarse a creer a Jesús, que es la ira de Dios. Veamos a Juan capítulo 5, versículo 24, y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta porción escritural. Juan capítulo 5, versículo 24. La escritura dice, de cierto, en la gramática griega era enfatizar una verdad. ¿Es verdad? Te digo que es verdad lo que te digo. De cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, dice la Biblia, vida eterna. No es una vida parcial,
no es una vida momentánea, no es una vida por unos cuantos años, es una vida eterna. Y no vendrá a condenación, que dice la Biblia, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es impresionante y hermoso. En Juan capítulo 5, versículo 24, el evangelista está desarrollando una verdad que antes mencionó en el versículo 21. ¿Cuál es esta verdad que mencionó en el versículo 21? Veámoslos aquí mismo en Juan capítulo 5, solo que regrésese al versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que Jesús da vida a quien Él desea darle la vida. Las personas que reciben esa vida son identificadas como las que escucharon la palabra de Dios, creyeron en Jesús como su Salvador personal, en el Padre Celestial. Son aquellos que tienen vida eterna y nunca serán condenados. No hay tal cosa, vuelvo yo a enfatizar, que la salvación se pierde. Vaya usted con cuidado y lea Romanos capítulo 8, versículo 1, apúntelo por favor, confírmelo más tarde, en donde dice la palabra de Dios, no hay ninguna condenación, no hay condenación para quien está en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, todo el capítulo 1 nos habla de Jesús como Dios, el que sustenta las cosas, el que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Y aquí tenemos en estos pasajes, nada más para ir nosotros viendo la palabra de Dios, vamos a ver lo que dice Pedro del ejemplo del cerdo, del ejemplo del perro, todo eso lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra de Dios y qué nos dice el Espíritu Santo en relación a la posición que tienen las personas que describen los apóstoles. Pero acá la palabra de Dios está garantizando que cuando un hombre ha tenido esa fe en el Señor Jesucristo, que se suelta, recordemos lo que es la palabra creer, que se suelta para salvación. En México tenemos una palabra coloquial que es cachar, ¿verdad? Que te cacha cuando te sueltas de una manera creyendo. Es esa confianza, esa fe en creer en el Hijo de Jesús, en el Hijo de Dios que es Jesucristo para salvación. Entonces no puede estar más bajo condenación. Ha pasado de la condenación para nunca regresar a ella. Sino entonces en vano el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántas veces tendría que morir Jesucristo? No es más que una, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. El cristiano debe de estar convencido de esto. La seguridad de la salvación no es ningún mérito humano, ningún mérito propio, es un regalo de parte de Dios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 6, si es tan amable, anote por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 6, y después de esto, si es tan amable, nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer Jeremías capítulo 32, verso 40. Primero Filipenses 1, 16, seguido de esto Jeremías capítulo 32, verso 40. En Filipenses, la carta del contentamiento, en el versículo 16 dice la palabra de Dios, el versículo 6, Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso es. No en vano lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que ha prometido? Vayamos entonces pues a Jeremías capítulo 32, verso 40, donde dice la Biblia, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Esto es impresionante. No me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Habla de perseverancia. La clase pasada vimos los rasgos de la perseverancia, también en la carta a los Filipenses. Vimos cómo el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Mientras haya esa lucha, es una guerra encarnizada, perdóname la expresión, que a diario vamos a enfrentar. El cristiano persevera. Decimos coloquialmente, ahí la lleva, ahí voy, pero nunca abandona la carrera de la fe. Debemos admitir que la experiencia a veces pareciera contradecir la enseñanza. Vamos a preguntarnos una cosa. ¿Quién no puede traer a la memoria
alguno que se hizo miembro de alguna iglesia cristiana, dando evidencia de un interés impresionante en las cosas del Señor, sosteniendo una asistencia, estaba todos los días de servicio, empezó a servir durante algún tiempo y de repente, ¿qué sucedió? Que dejó de ir. ¿Perdió la salvación? No. Vemos que muchas veces se pierde la comunión. Usted puede leer primera carta a los Corintios en el capítulo 13, en donde nos habla el apóstol Pablo de cómo mantener ese fuego, ese amor encendido en el corazón. Sí, principalmente a nuestro Señor y Dios, por supuesto, seguido de esto a nuestro próximo, a nuestro prójimo y por supuesto a las demás personas, a la sociedad. Ese es un rasgo, es fruto, forma parte del fruto del creyente. Pero en medida que yo estoy buscando a mi Señor, no por lo que me da, sino por quién es ese Dios Padre soberano, hermoso y precioso, y que estoy seguro que esa salvación no se pierde, con mayor razón tengo que buscarla. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí. Esto es maravilloso, esto es hermoso, ¿verdad? Tiene que haber una certeza, una convicción. Entonces, en el momento que nosotros estamos mortificando nuestra carne, perseverando, ¿verdad? Ese amor que se nos ha sido derramado en nosotros, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, que ya tenemos que desarrollarlo. Muchas veces nuestra vida dará como un espejo, como un testimonio del tiempo que nosotros pasamos con Dios. Muchas veces nuestra vida, muchas veces en ocasiones, dará el reflejo de quiénes somos verdaderamente nosotros. Y sabe usted, personas que llegaron a descuidar su comunión con el Señor, se dice coloquialmente, se fueron vagando, ¿verdad? Como si fuera el hijo pródigo. Y después muchas personas pueden decir, perdió la salvación. En ninguna manera. Si nosotros vemos la narración de Lucas capítulo 15, nunca dejó de ser hijo. Y si nosotros nos damos cuenta que vivió perdidamente, lo desperdició todo, que estuvo con prostitutas, que desperdició todo el dinero, toda la herencia. La Biblia menciona claramente que el Padre lo dejó. No lo abandonó, lo soltó, no lo desechó, sino que literalmente en el momento donde estaba en un chiquero con puercos, que nadie le ofrecía nada, él a solas, ¿qué fue lo que pasó? Despertó. Y entonces he pecado contra el Padre, he pecado contra el cielo. Volveré. Habla de un arrepentimiento, ¿sí? Pero nunca dejó de ser hijo, es interesante. Entonces el hijo fue y a lo lejos el padre, es muy hermoso, a lo lejos el padre corre, le da el anillo de compromiso, le cambia las vestiduras y esto es maravilloso, es la restauración. De la misma manera alguno de nosotros pudo haber caído, ¿verdad? Y el Padre Celestial siempre estuvo al cuidado de nosotros. Vamos a ver la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, porque vamos a ver otro rasgo y vamos a comparar lo que en la clase pasada no quedó totalmente terminado. Un grupo, no hablo de Hebreos, sino de primera carta de Juan, un grupo de personas que son cristianas y otro grupo de personas que son apóstatas. ¿Quién es un apóstata? Alguien que conoció de la palabra intelectualmente, pero que nunca fue cristiano. Fíjese usted, primera carta de Juan, capítulo 2, y veamos lo que dice el versículo 19. El versículo 19 está después del 18. Mire usted, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían, ¿qué dice? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan dice en realidad, no eran de nosotros. Su salida comprobó que ellos, todos ellos, no eran de nosotros. No tenían el sello del Espíritu Santo, no eran nacidos de nuevo, no eran regenerados, no eran cristianos.
porque un cristiano no va a patrocinar, perdóname la expresión, una división. Una persona que es cristiana tampoco va a irse en contra de la autoridad del pastor y acusarlo falsamente, ni tampoco, ¿verdad?, va a organizar a los demás hermanos para hacer una división y quedarse con la iglesia, hablando lucrativamente. Fíjate, tomando el verso anterior, primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice Juan el evangelista: hijos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pongamos atención. Verso 19. Salieron de nosotros, no son de nosotros. Verso 18. Hijitos, allá anda el espíritu de anticristo. Pero resulta también que hay muchos anticristos. Los cristianos a quien Juan estaba escribiendo sabían, lo habían oído. Y Juan predica por la predicación que les está dando y también lo que el apóstol Pablo les dice en Asia Menor. Ora por Juan mismo. Y estos pasajes enseñan que desde antes del regreso del Señor Jesucristo, todas las potencias enemigas de Cristo, de su reino, no será solamente un adversario, sino que Él pretenderá, el anticristo, desempeñar el papel de Cristo, de ser Salvador y Rey de la humanidad. Pero entre tanto que ese espíritu de apostasía, de mentira, se va a manifestar bajo las diversas formas de Satanás, aparecerán en estos tiempos ese pastor, ese apóstol, maestro de herejes, muchos anticristos. Entre ese tiempo, entre el tiempo que escribe Juan, en el tiempo que escribe el apóstol Pablo y en el tiempo que se va a presentar el anticristo, en este tiempo, en ese lapso, van a salir falsos hermanos, falsos cristianos, apóstatas, que van a dar, por supuesto, a manifestarse quiénes son realmente desde lo más profundo de su corazón. Sigamos con cuidado. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19. Anote, por favor. Verso 19, verso 22 y verso 23. Y vamos a leer con cuidado y cómo Juan, el evangelista, se refiere entre este tiempo, entre el tiempo que estamos viviendo, dice Juan, hasta el tiempo que se manifieste ese hijo de perdición, el hijo de pecado, como lo escribe Pablo, es un lapso en donde va a haber falsos cristianos, falsas personas y falsos creyentes. No son nacidos de nuevo y no va a tardar el momento en que se van a manifestar. Dice el versículo 19, la Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 22, si son tan amables. Pregunta: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque el apóstol enseña, tal como Juan, como el apóstol Pablo enseñan en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1, que el anticristo, que son animados de su espíritu, van a salir de en medio de la iglesia misma. Jesús llama a los falsos maestros lobos vestidos con pieles de oveja. En Mateo capítulo 7, versículo 15, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 29 y 30, en Juan capítulo 10. Y esta circunstancia los hace cada vez más peligrosos, porque Juan expresa una doble verdad importante. Por una parte, los verdaderos miembros de la iglesia jamás, nunca la van a abandonar. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo no se va a negar a sí mismo. Si hay algo que pueda herir a un cuerpo, a la parte de un miembro del cuerpo, el cuerpo mismo se va a doler.
Si hay algo que traiga gozo y consuelo a una parte del miembro, del cuerpo, ese miembro junto con todo el cuerpo se va a gozar y se va a restaurar. Ese es hermosísimo. Pero un genuino cristiano no va a abandonar la iglesia. No estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de iglesia. Y no sucumben en los tiempos de prueba que el Señor cierne el trigo, es decir, en momentos de prueba. El Señor está cirniendo. Yo me acuerdo allá en Guadalajara cuando iba a ver a mi abuelita, ¿verdad? Sus hermanos tenían varias tierritas y cosechaban el maíz y tenían una cosa así grande que era para cernir y lo movían. Y abajo tenía una especie como de costal para que cayera la basura. Y en medida que se iba limpiando el maíz, el trigo, sacaban el limpio. ¿Qué se quedaba allí? La basura. Entonces ese sacudir, ese movimiento brusco en el grano tipifica un movimiento que Dios hace, que Dios permite para que salgan los corazones, se manifiesten realmente quiénes son y quiénes no son. No que la salvación se pierda, amigo oyente, sino que se muestra realmente quién es uno desde lo más profundo del corazón. Fíjese usted, es necesario que todo esto ocurra. ¿Saben por qué? Porque se muestra la evidencia de quienes componen como miembros a la iglesia. Almas sinceras, llenas de vigilancia espiritual y perseverantes en la oración, como se menciona en primera carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 19. Ahora, regresando un poquito a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 19, nosotros vemos en este versículo, para que se manifestase, nos dice claramente que no todos son de nosotros. Más aún, Dios quiere que sean así conocidos, porque Dios los va a desenmascarar tarde o temprano, dice Gálatas. De Dios nadie se burla. Hay personas de veras que lucran con el evangelio. Hay personas que literalmente están rasurando de una manera impresionante a las ovejas, llenando su vientre, como dice Pedro, como dice Judas, para rasurar a las ovejas y saciar únicamente sus emociones. Y tarde o temprano, dice Pedro, ellos ya están destinados para el día de condenación. No es que hayan perdido la salvación, es que nunca fueron cristianos. Y Dios quiere que sean conocidos, desenmascarados, porque sus caídas son juicios anticipados, conocidos, que anuncian la gran separación del último gran día, después del cual no habrá una mezcla, no habrá confusión, no habrá engaño. Esto es literalmente una verdad. Vamos a ver las características que distinguen a los cristianos genuinos y los anticristos. Si es tan amable, seguimos en primera carta de Juan, en el capítulo 2, y vamos a ver los dos versículos, el verso 20 y el verso 21. Dice la Biblia, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, pero vosotros, se está refiriendo a los cristianos genuinos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. A ver, cristianos genuinos, anote por favor si es tan amable. El Espíritu Santo, la unción del Santo, primera carta de Juan, capítulo 1. Y también lo menciona en el versículo 12, que tenemos la unción 12 y 13. Eso es impresionante y es hermoso. Y el verso 27, fíjate, el Espíritu Santo, la unción del Santo, ya la tenemos. No es verdad, ninguna parte de la Biblia lo menciona, que la salvación se recibe por imposición de manos. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Romanos capítulo 10. La salvación viene por el oír.
el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para confrontar al oyente, ver su incapacidad de que se puede salvar él por sí mismo, ver el sacrificio de Cristo en la cruz, reconoce esa incapacidad. Entonces, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, el Espíritu Santo infunde vida a ese espíritu que estaba separado. En ese momento, santo hermano de Dios, persona que me escuchas, es nacido de nuevo, es regenerado, es sellado por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, es trasladado del reino del cielo, del reino de las tinieblas al reino de luz, Romanos capítulo 3, versículo 25, Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 15. Además, el Espíritu Santo mora dentro del creyente y la unción viene de la palabra frotar, ¿verdad? Preparar, ungir. Si el Espíritu Santo está morando, que se traduce vivir, morar de manera permanente, el Espíritu Santo ya no se sale, ahí sigue. Entonces, un rasgo de una persona nacida de nuevo, si es la unción, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios. Un cristiano genuino es guardado del error. ¿Por qué? Aquí dice, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. No ignoran la verdad. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 21. Y lo puede usted confirmar. Por favor, anote. Hechos, capítulo 10, verso 38. Hechos, capítulo 10, verso 38. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Confirme lo que el ponente de la palabra de Dios le está diciendo, como la iglesia de Berea. Estoy escuchando la predicación, hago mis anotaciones y confirmo realmente lo que dice la Biblia. Y leo todo el pasaje para ver si tiene relación a lo que el ponente o el expositor me está diciendo. Entonces, recapitulando, el verdadero creyente tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guarda del error. Y Cristo como Dios, que es un santo, ¿verdad?, imparte su Espíritu Santo como el guardián que nos ilumina y nos libra del engaño, dice primera carta de Juan capítulo 2, versos 20 y 21. Y el Espíritu Santo, sígame con cuidado, guía al creyente a conocer todas las cosas, espiritualmente hablando. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de no nada más sentarnos a escuchar la predicación, sino de examinarnos nosotros, vivir la palabra de Dios, escudriñarla, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es quien nos guía. De acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, verso 26. Esa verdad te hace libre. Juan capítulo 14, verso 26, Juan capítulo 16, verso 30. Y los cristianos verdaderos son perseverantes, constantes, tienen un detector de mentiras incorporado y cuya ayuda es perseverar en la verdad. Es decir, un cristiano, Dios mío, ya me di cuenta, eso no es de Dios. El Espíritu Santo da testimonio, eso tampoco es de Dios. Y por eso es la importancia de perseverar en el discipulado, principalmente en la comunión con el Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo para darle la gloria al Padre Celestial. Entonces, en medida que yo busco a Dios, me cuesta trabajo, algunos dirán, me cuesta trabajo memorizar, persevere. Dios lo que ve es la intención, esa perseverancia, y el Espíritu Santo lo moverá de una manera maravillosa y hermosa que agudizará sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales, como dice Efesios capítulo 1 y 2, de tal manera que usted va a darse cuenta cuando algo es de Dios y no es de Dios. Oiga, pero usan la palabra de Dios. Los testigos de Jehová usan la palabra de Dios. Los mormones la usan, pero al harían la fuente, que es la palabra de Dios, cotejar todo lo que dice el pasaje, nos damos cuenta que muchas son mentiras. Los cristianos verdaderos son perseverantes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, sin poner un dedo señalante, pero sí guardar el corazón y guardar a las ovejas, sobre un falso apóstata o un falso cristiano? Aquellos que permanecen en la herejía, en la apostasía, manifiestan el hecho de que en realidad nunca
nacieron de nuevo. Quiero volver a leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde dice la Biblia: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mira, las cartas de Juan fueron escritas por algo. No fue algo que se le olvidó a Juan hacerlo o escribir en su evangelio, no, sino que empezó a crecer el misticismo, el ascetismo. Y hubo personas que se atrevieron a decir que Jesús no había venido en carne, que Dios no se había manifestado en carne, sino que era un espíritu flotante. Por eso la insistencia de Juan en sus cartas de decir lo que había él escrito en el Evangelio de Juan: el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y si alguno dice que Jesús no vino en carne, el tal no es de Dios. Prueben los espíritus. Y si usted ha escuchado de que Jesús no es Dios, Dios mío, ese es un espíritu anticristo, ¿verdad? Que seguro usted lo ha escuchado. Entonces, muchos de ellos místicos agregaban a la salvación las obras. Entonces, eso no es correcto delante de Dios. La salvación está completa. Y el apóstol Juan sintió la dificultad que representaba tales casos. Sin embargo, él insistía en los verdaderos creyentes que no pueden caer de la gracia, porque se refiere a los otros. Si ellos hubieran sido, se hubieran quedado como estos. Pero al contrario, dividieron, señalaron, además le agregaron a la salvación las obras, y luego dijeron que Jesús no era Dios, y aparte sacaron su propia versión de la Biblia, y aparte mencionaban que Jesús flotaba, no era de carne y de hueso. Dios mío, hace falta leer Filipenses capítulo 2. Él dijo esto porque conocía la palabra de Dios, aquello que no podía haber conocido por las apariencias. Es decir, que los creyentes no pueden caer de la gracia. Y si esto es verdad, ahora podemos preguntar: ¿por qué es que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia? ¿Es por algo que existe en el poder de ellos mismos en los creyentes? ¿O es el poder de Dios que lo evita? Vamos buscando, si son tan amables, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5. Y vamos a ver cómo los verdaderos creyentes, escúcheme con atención, los verdaderos creyentes, por muy chiquitico que pueda ser espiritualmente hablando, pero sinceramente cristiano, va a ser protegido mediante la fe hasta que su cuerpo, totalmente sea glorificado y que se ha de revelar quién es Él. Sígame con cuidado. ¿Por qué un genuino cristiano no pierde la salvación? Porque el mismo Espíritu Santo lo guarda, lo guía, lo cuida. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leamos lo que dice el apóstol Pedro en este versículo: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amigo oyente, no está hablando de que tengo que estar yo, y si pierdo la salvación, tengo que llegar, y si pasa esto, tengo que llegar. No. Habla de una seguridad, de una firmeza, de un poder supremo, de un poder sobrenatural, no mío, no del vecino, no de alguien famoso, no de una oración que fue escrita en las catacumbas, no. Habla del poder omnisciente, omnipotente y la soberanía de Dios que guarda a los cristianos. Él no se niega a sí mismo. Y cuando Jesús dice en Juan capítulo 14, voy a preparar moradas, no tengan miedo, tranquilos, aliviánense, que no los vaya a coger el miedo, tranquilícese, apláquese. Me voy a ir a preparar moradas, regresaré por mí mismo. No dice por ustedes,
Dice, regresaré por mí mismo, hablando de que ya se forma parte totalmente de uno en Cristo Jesús. Ese poder supremo nos mantiene seguros y firmes. Nadie puede robar el tesoro del cristiano y nadie puede descalificarlo. Lo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Quién te acusará? Jesús ya justificó. Dios ya te justificó, ya te hizo justo delante de Él. Cada vez que usted peca y tiene un genuino arrepentimiento, Dios ve la sangre de Cristo en usted. No es permiso para pecar, vuelvo a agregar. Cada vez que usted, Dios mío, en este momento hay persecución, ayúdame, Dios mío, es perseverante. El poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que opera dentro del creyente. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Entonces el poder de Dios guarda al creyente. El poder de Dios lo mantiene en una protección divina de no apostatar, de no salirse de las filas del cristianismo. No hablo de denominación, hablo del cuerpo de Cristo. No se niega a sí mismo. Por eso Juan mantiene diciendo, si hubieran sido cristianos, aquí se hubieran quedado. Hubieran permanecido con nosotros. Hubieran aguantado la persecución. Hubieran aguantado completamente los ataques satánicos. Pero no eran de nosotros. Se quitaron la máscara de tal manera que dijeron, no queremos. No somos, nos duele mucho, nos vamos. No eran cristianos. Ese poder supremo es mediante la fe. La respuesta del cristiano a la elección de Dios y la convicción del Espíritu es la fe. Pero hasta esa fe, escúchame, esa fe es activada por nuestro Dios. De acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Además, la fe del cristiano en Dios es la evidencia que guarda, que Dios nos guarda. Ay, Dios mío, me aflige en este tiempo, es un ejemplo. Dios mío, ¿cómo quisiera congregarme? Pero estamos ahorita encerraditos. Dios mío, ¿cómo quisiera estar? Ahora, gracias a Dios, tenemos estos medios, nos podemos juntar, alabar, bendecir, escuchamos la palabra de Dios, estamos en nuestro estudio, hacemos nuestras anotaciones. ¿Está usted perseverando? Buscando el rostro de Dios, buscar el reino de los cielos y su justicia. Y de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, verso 32, Dios tiene cuidado de nosotros. Efesios capítulo 4, verso 19, Filipenses capítulo 4, verso 19, primer carta de Pedro capítulo 5, verso 7, Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es maravilloso, es hermoso. Y en el momento de la salvación, Dios infunde energía a la fe que nos ayuda en los momentos de debilidad a perseverar hasta el final. La fe salvadora es permanente y nunca muere, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 14, verso 13 y Hebreos capítulo 3, verso 14. Nosotros no somos de los que retrocedemos. La salvación no se pierde, amiguito. Aquí vemos la increíble diferencia entre esa fe genuina, por un lado, y lo que también menciona, perdóname, el catolicismo romano y los que dicen que la salvación se pierde. El catolicismo romano insiste, obras, para que llegues al cielo. Ay, santo Cristo, y si no me bauticé, y si no hice esto, voy a perder la salvación. Dios mío, santo Cristo, y si no hago esto, voy a perder la salvación. Es exactamente lo mismo. Nosotros nos estamos dando cuenta a la luz de la palabra de Dios que este último, la iglesia tradicional, los que aseveran decir que la salvación se pierde, enseña que se mantiene una persona salva, ¿verdad?, mientras está haciendo buenas obras. Eso no es bíblico. Entonces las obras de la persona tienen más peso que el sacrificio de Cristo en la cruz, lo cual es completamente erróneo. No es correcto, amigo que me escuchas. Pero si se duda o se escoge la incredulidad en vez de la fe,
El alejarse en lugar de perseverar, en el momento que se pierde todo el poder salvador, cosa que no dice la Biblia, la persona queda expuesta a su suerte. No es cierto. La fe salvífica no solo se dirige a la necesidad del pecador desamparado desde el comienzo, sino que también continúa hasta el final, porque explica que toda esperanza del pecador descansa en que Dios ya me ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por eso me tengo que portar como yo quiera? No, amiguito. De ninguna manera, sino al contrario, como ya soy salvo, me debo hacer un esclavo de manera voluntaria al Señor Jesucristo. Sagorazo, exagorazo, lutro, términos que se usan en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, desde el verso 24 y 25, para mostrar el rescate, el pago, el cual hizo el Señor Jesucristo para salvar a todo aquel que creyere. Ay, Padre Santo, es la propiciación del Hijo, es la regeneración del Espíritu Santo, propiciación, Romanos 3:25, apúntale. Es la regeneración del Espíritu Santo, Juan capítulo 3. Porque si solo Dios es el que salva, entonces tenemos una salvación que no puede fallar. Una salvación que depende totalmente de Dios. Es completamente confiable. Vamos a ver lo que enseña la Biblia en relación a la garantía eterna. Si son tan amables, regrésese un poquito al Evangelio de Juan en el capítulo 10. Juan capítulo 10. Un pasaje muy conocido por los estudiantes de la Biblia, donde Jesús menciona la parábola del redil. Y en Juan capítulo 10 vamos a leer el versículo 28 y 29. Este pasaje que estoy a punto de leer, algunos anotadores, estudiosos de la palabra de Dios, es el de más peso en toda la teología, que no pretende, no trata, sino que demuestra por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo, la seguridad de la salvación. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Y hay muchos, pero de acuerdo a los anotadores, este es el pasaje que más peso, uno de los pasajes que más peso tiene en relación a la garantía eterna. Dice Juan capítulo 10, versículo 28. La Escritura dice de la siguiente manera: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, si son tan amables. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea que si alguien dice que la salvación se pierde, alguien llega y le arrebata de la mano al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo dice: Santo Cristo, ya me lo quitaron. De ninguna manera, amigo oyente, no se enoje conmigo. Si no está de acuerdo, digo, pidamos al Espíritu Santo esa iluminación, porque no se trata de convencer a nadie, sino que es el Espíritu Santo el que nos va a convencer de esta verdad soberana, de esta garantía eterna de la salvación eterna. Amigo oyente, dice aquí: yo les doy vida eterna. ¿Quién habla? Jesús. Y hay una garantía de jamás regresar a esa ira, es: no perecerán jamás. Él tiene cuidado de nosotros. Nadie las arrebata de mi mano. Estamos seguros. Estoy hablando de vida eterna, seguridad eterna, garantía eterna. Y dice el versículo 29, que también estudiamos en algún momento en relación a la cadena de la elección. Mi Padre me las dio. Es el Padre quien elige, el Hijo quien redime y el Espíritu Santo quien sella. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios mío. Entonces, esto es de suma importancia, ya que la seguridad de las ovejas de Jesús se fundamenta en Él.
como el buen pastor que tiene poder para protegerlas. Esto es hermosísimo. ¿De qué nos va a proteger? Apúntale si eres tan amable. De acuerdo a lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Apunta, versículo 1, 2 y 8. ¿De quién? De los ladrones y salteadores. Aquí mismo, apúntale, Juan capítulo 10, versículo 12, de los lobos que no pueden hacernos daño, no pueden robarse la salvación. Y enfatizando el versículo 29 de este precioso capítulo 10 del Evangelio de Juan, ofrece la clara elección de que solo el Padre está al frente de la seguridad de las ovejas. Al frente, amado hermano, en la mano de Él estamos. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa creada, ni principados. ¿Qué nos acusará? Veíamos en otra ocasión en esta clase que llegaba Satanás como acusador con un derecho legal. Aquí está lo que hizo Pancho López. Hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, hizo lo otro. Y Jesús a la derecha del Padre, recordando, ya fue pagado. Él nos tiene en sus manos, benditos santos de Dios. Y de la misma manera que nadie nos puede arrebatar de las manos, nadie puede sostener firmemente para perder la salvación una acusación, ya que, ¿qué nos acusará? Cristo, Dios, ya nos justificó. Él tiene control sobre todas las cosas, de acuerdo a lo que dice Colosenses, apúntale, capítulo 3, verso 3. Romanos, este pasaje es hermosísimo. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. No existe, te vuelvo a decir, otro pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que afirme con tanta fuerza de seguridad absoluta y eterna que se goza cada cristiano verdadero. Tristemente, alguien puede decir, tengo mucho cuidado con repetir lo que una persona mencionó ahí en los comentarios, que la doctrina de la seguridad de la salvación era una doctrina que no era de Dios. A ver, vayamos con cuidado. Si el Espíritu Santo es quien infunde la nueva vida, la vida eterna, es una blasfemia. Porque el decir que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, que el Espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. El Espíritu Santo es quien sopla, infunde a un espíritu que estaba separado, rota la comunión, ¿verdad? Y el Espíritu Santo infunde ese aliento de vida eterna, da la vida eterna. Entonces, si alguien dice que no es así, es una blasfemia. Y eso es algo peligrosísimo. Sin embargo, santos hermanos en la fe, habiendo dicho lo anterior, habiendo anunciado el hecho de que únicamente, escúcheme, con el poder de Dios se produce la seguridad de los santos, debemos de enfatizar con mayor urgencia la necesidad de la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Si yo estoy seguro que soy salvo, con mayor énfasis tengo que buscar a Dios. Porque si no estoy seguro, ¿para qué? Perdóname la expresión. No, al contrario, yo estoy seguro de mi salvación, entonces puedo acercarme, como dice Hebreos, amplia y confiadamente al trono, no de juicio, dice la palabra de Dios, al trono de gracia, en donde también, si yo me equivoqué, cometí algún pecado, claro que pecamos todos, ya no me lavo todo, como dice Jesús a sus discípulos, sino ya nada más me lavo los pies, las manos, y vengo a la presencia de Dios, dice primera carta de Juan, doy a conocer mis pecados, y la Biblia dice, ya la sangre de Cristo me ha lavado. Y alguno puede decir, entonces, perdóname la expresión, entonces nos convertimos en baquetones. No, amigo, vamos caminos a una perfección. Entonces dejo que el Espíritu Santo, Romanos capítulo 12, versículo 1, vaya transformando
mi entendimiento, mi voluntad vaya saliendo de esa opresión la cual ejerce la carne en mi vida, de tal manera que yo estoy seguro de esa salvación. Ya no es nada más levantar la mano y decir, ya soy salvo, ¿verdad? Ya nací de nuevo, ¿verdad? No, ahora es tener una comunión con mi Señor, de tal manera que voy a ser semejante a Él, dice la Biblia, a fin de que seamos semejantes a Él. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también santificó. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Para completar el número de los salvos? No, hermanito, sino para ser en semejanza al Hijo de Dios. Esta doctrina infalible de la salvación con respecto a los verdaderos creyentes ni siquiera hace de que la perseverancia sea más fácil. No, amigo. En medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos a enfrentar cada vez más obstáculos. ¿Sí? Perdóname, en México utilizamos un término, a lo mejor puede ser un poco grotesco. Dicen, depende del sapo es la pedrada. Y alguno podrá decir, mejor estaba yo antes que antes. ¿No? En medida que usted va escalando la montaña, se van agudizando los vientos. Se va cansando. Las piernas necesitan estar firmes. Le hace Efesios 6 en relación a la armadura de Dios. Usted tiene que estar más sólido, más fuerte en el Señor. En medida que va creciendo, en medida que usted va poniendo más los ojos en Jesús, esa guerra va siendo más fuerte. ¿Para perder la salvación? No, amigo, porque lo que Satanás quiere robarle es la esperanza, la fe, no la fe salvífica, sino la fe de la palabra de Dios. Por eso dijo Pablo, he llegado a la meta, guardé la fe. No que la salvación se haya perdido de ninguna manera, sino que mantuvo su esperanza en aquel que todo lo puede. Ese mismo, el poder del Espíritu Santo, maravillosamente, el Espíritu de Dios, en su momento de debilidad, en su momento de angustia, en su momento de tentación, dijo él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué lo hizo? El Espíritu Santo, hermano. La doctrina correcta no afirma que la salvación es verdadera si es que alguna vez hayamos creído, sino que la perseverancia sin santidad, ¿verdad? Es peligrosa. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, tenemos que mirar con esos ojos espirituales. A ese, como describe la palabra de Dios, Moisés decía, viendo como al invisible. Y los que afirman que es simplemente sobreponerse a los problemas, a las pruebas de la vida porque han tomado a Cristo, se engañan a sí mismos. Es decir, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Puedes andar como quieras, puedes vivir como quieras, ya tienes a Cristo. No, hermano, es necesaria la perseverancia con la santidad. Vamos a dar gracias. La siguiente clase vamos a ver otros pasajes que aparentemente pudieran decir que la salvación se pierde, como primera carta de Pedro, como Judas, algunos pasajes de primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, te damos gracias, papito. Gracias porque en este día no solamente sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, es tu Espíritu Santo quien habla a nuestro ser para perseverar, para pelear la buena batalla de la fe, para echar mano de la vida. Hoy en este día, Señor, cada uno de nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, te pedimos que tu Espíritu Santo no solamente nos ilumine, sino que nos examine a fin de ver realmente quiénes somos. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, dice el apóstol Pedro, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias, cosas que no convienen y que ciertamente los que sin Cristo corren con desenfreno. Dice la Biblia que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Y Pablo le dijo a esta iglesia en Corinto, ya fueron lavados, ya fueron limpiados con la sangre del Cordero. Es tiempo de vivir
como Pablo dijo a la iglesia de Éfeso: despierta, iglesia, despiértate ya tú que duermes. Toma ya la decisión de tomar esa vida en Cristo Jesús. Hoy es el día en que el Espíritu Santo ha estado, y hoy insiste de una manera amorosa el Espíritu Santo, principalmente a la iglesia, a guardar su corazón, a vigilar su vida, a buscar el rostro del Señor por sobre todas las cosas, a andar como Él anduvo. Hoy es el día también en el que el Señor dice: aquel que no conoce a Jesús y se puede conformar con alguna religión, hoy te dice el Señor: yo he venido a este mundo a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Así como tú estás de sucio, yo he pagado el precio con mi vida, dice el Señor Jesús. He derramado toda mi sangre en pago por tus pecados. Hoy quiero también enjugarte, lavarte, limpiarte y que eternamente estés conmigo. Usted se puede preguntar: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No estará usted queriendo más miembros, adeptos para su denominación? En ninguna manera, porque la iglesia no tiene un título. La iglesia se conforma en el cuerpo místico de Cristo. Y hoy, así como está, el Espíritu Santo le dice: ven a mí, tú que estás cansado y trabajado. ¿Qué debo de hacer?, usted se preguntará. Reconozca que solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. No son las religiones, no son los estilos humanistas, tampoco son las tradiciones lo que le salva. Es solamente Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. Y dígale usted desde ahí, desde su lugar, o usted oyente que ha escuchado varias veces la Biblia, hoy acepta a Jesús como su Salvador personal. Y dígale desde lo más profundo de su corazón: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que merecía el infierno, pero tú viniste en la persona del Señor Jesucristo. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió poniendo su vida, pero la volvió a tomar. Y el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Hoy creo que Jesús resucitó. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios que nos da la bendición de poder proclamando la palabra de Dios. Dios es bueno. El regalo más grande que un ser humano puede recibir es la vida eterna en el pago de nuestros pecados por el Señor Jesucristo. Qué maravilloso que usted haya hecho esta elección, esta proclamación de fe, y que usted hoy diga que Jesús es su Señor y su Dios. Le felicitamos con todo nuestro corazón. Le recomendamos pueda adquirir usted una Biblia y empiece a leer el Evangelio de Juan, donde se muestra el amor precioso del Padre Celestial. De la misma manera está abierta la invitación a que usted vea a través de las redes sociales de esta preciosa iglesia, nuestra iglesia Vida Nueva para el Mundo, estudio de matrimonios, estudio de jóvenes, estudios de seguimiento y crecimiento espiritual. Está la mesa servida. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todo el equipo de audio y de video y de todos los que conformamos esta preciosa iglesia, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.